Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco. Tú tienes el tema, por ejemplo, de la violación de las áreas protegidas. Pues el gobierno incluso este Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la permisología, como le llaman, la autorización para operar determinadas empresas, ha aceptado la participación de la empresa privada en áreas protegidas. Una de ellas es el Santuario de Mamífero Marítimo de Estero Hondo. ¿De quién es el interés? De Fernando Capellán. Ese grupo de Santiago, hay que ver la historia, además, a nivel de tráfico de influencia y de todas las concesiones que le han hecho. Pero esa área para explotación o construcción, para... Es construcción, es proyecto de hoteles, es como lo que está ahora en cuestión con el caso del fideicomiso de Pedernales, que quieren hacer el puerto cerca de Cabo Rojo y eso afecta a los corales. Pero hay un puerto ahí que usaba la Alcoa. No, el puerto es un puerto nuevo. Ah, nuevo, diferente al que... Sí, es un puerto... Pero el plan maestro indica que es en el mismo lugar que... No, es el puerto de cruceros. Ah, de cruceros. El puerto de cruceros de Pedernales tenía su lugar adecuado, seleccionado, que se había consensuado con ambientalistas. Pues no, determinados intereses decidieron, porque es más fácil, es más económico, hacerlo en la proximidad de Cabo Rojo, del puerto de Cabo Rojo. Y eso afecta a los corales. Pero tú tienes también el caso de la barcaza eléctrica para la generación de energía eléctrica en Pueblo Viejo, sobre área protegida. Tú tienes también proyectos en Jimenoa, en área protegida de Jimenoa. Y en todo está el interés privado, porque la voracidad del capital es insaciable. Hoy día los lugareños de ahí de Asua interpusieron en la fiscalía una oposición. Claro, porque por suerte por un esfuerzo intenso se ha creado una conciencia colectiva cada vez más intensa de defensa del medio ambiente, de defensa de la naturaleza, reconociendo que además la naturaleza tiene derechos y que los derechos de la naturaleza son vitales para el ser humano. Ese factor ha frenado lo que se hizo en Loma Miranda, lo que se hizo en los Haitises, el movimiento que encabezó a Niña Vargas en Bonao. Todo esto es un acumulado. Lo de Loma Miranda detuvo el plan minero destructivo, pero siguen insistiendo en explotar la mina de oro en el Parque Manolo, afectando el río Masacre y afectando toda la cuenca del Artibonito, afectando a Haití y a la República Dominicana. Pero quieren expandir la Bajric y todavía pretenden meterse en Loma Miranda, pero todo eso para meterse en la cordillera central. Está el caso de la Golqués. La explotación de la mina de Romero puede causar una catástrofe desde el punto de vista ecológico, ambiental, porque afecta todo el sistema de agua del Yaque del Sur y abre las compuertas a una línea de concesiones de exploración para pasar la explotación que va desde Asua hasta casi la frontera. Hay minería responsable. No han establecido los organismos, en este caso el Ministerio de Energía y Minas y también Medio Ambiente, no han establecido las averiguaciones, las regulaciones, porque se entiende... No, si la ley minera es una de las cosas más onerosas que puede haber en el país, y eso no se ha modificado en absoluto. Ni siquiera el nuevo proyecto ha pasado de ley minera.
que no es tampoco la gran cosa. Es decir, hay normas para eso. Por ejemplo, Pero ¿y entonces? No aquí, no aprobadas. No las nuestras. A partir de las instituciones que tratan el tema y a nivel internacional, se han establecido, por ejemplo, en el caso de una isla, porque la condición de isla nos hace mucho más vulnerable desde el punto de vista ambiental, se establece que por encima de 600 metros no puede haber explotación minera a nivel de montaña para preservar los nacimientos de las fuentes de agua. Eso es una norma internacional. Es una norma, yo diría, de las entidades de ciencia, Ya. de los estudiosos del problema. Y siempre aplica esa norma. Porque por lo que le digo, por supuesto, no conozco nada de minería, pero sí conozco y he leído de que hay minería responsable en el sentido de proteger el medio ambiente. Esa es la propaganda que ellos se hacen. Es una burla. Hablar Falcondo de minería responsable, hablar Barrigol de minería responsable, con lo que han hecho en el centro, en el corazón del país. El pasivo ambiental de Falcondo es de más de 2.500 millones. Lo de Barri es incontable. Lo que ha hecho Barri con la presa del Yagal, porque las presas de cola son eternas. Sí, son permanentes, una vez existen. La empresa se va cuando agota la mina y se queda la presa, que es un depósito de veneno. Un temblor de tierra puede provocar una catástrofe. Y quieren otra presa de cola y otra presa de cola. No, compadre, ¿qué es esto? Y no lo paran, no lo detienen. Es como lo que te decía de los productores, de los empresarios agroindustriales, en el caso del parque del Yagal. No, del parque de Valle Nuevo, donde nacen las principales fuentes de agua, porque el principal reservorio de agua del país es la cordillera central, el segundo son los Haitises. En los Haitises se logró detenerlo de la cementera. Y aquí la marcha sobre la cordillera central es desde el norte, de la ladera norte, con el tema de los intentos de meterse en Miranda, que no es propiamente por lo que representa en términos de yacimiento de ferroníquel Miranda, que no es tanto. Es para penetrar en la cordillera central, que hay más de 200 concesiones de exploración. Si se abre la compuerta de la explotación y todas están cercanas, cruzando fuentes de agua, nacimientos de ríos. Entonces, de esa manera ellos, ¿qué tienen? Tienen dos poderes fuertes. Lo que le puede representar la mina de oro, cobalto, plata, la que fuere, y en el caso de la frontera titanio. Ya quieren hacer una explotación de una concesión de exploración que hay de titanio. Pues, y además el control de la fuente de agua. Porque además, afectando la oferta de agua, encarecen el agua. Y el agua puede ser el gran negocio más que el oro, porque vale más que el oro. ¿Y usted no realmente vale mucho más que el oro? ¿Usted no estaría mirando muy adelantado las cosas? No, porque ya toda la evaluación científica indica que entramos en una fase de crisis de agua. Y todavía quieren seguir destruyendo fuentes de agua y contaminando fuentes de agua. Tanto con los desperdicios industriales, con los desperdicios urbanos, con todo esto, que no hay ninguna norma, ningún control, ni nada. Este es el país del caos en todo. Porque están hablando de colocarnos como una potencia. Y resulta entonces que el transporte es un caos. La educación es de las peores del mundo. Tenemos el récord de niñas embarazadas. Y embarazadas por abuso, por acoso, por dominio de los adultos, de hombres adultos.
Entonces, ¿de dónde se sacan todo esto, no? Quiero hacerle una observación, dando seguimiento a sus exposiciones, a sus artículos, a sus quejas, críticas, observaciones durante años. Hace mucho tiempo usted tiene como estandarte la preservación del medio ambiente en República Dominicana. Entonces, hace ya tantos años de esas quejas suyas que me pregunto, ¿algún gobierno ha tenido a su modo de ver respeto por el medio ambiente y conocimiento de manejar el medio ambiente tratando de hacer un equilibrio con el desarrollo y la potestad que tiene el Estado de permitir que alguien explote alguna área ecológica? Mira, es todo lo contrario. ¿No ha habido gobiernos? Primero, en materia de minería son gobiernos que están subordinados a la política de las grandes potencias capitalistas y especialmente de las dos potencias norteamericanas que tienen mucho poder en el mundo en el campo de la minería, Canadá y Estados Unidos. Entonces, con ese nivel de sumisión, con ese nivel de mentalidad colonial que han tenido los gobernantes, porque aquí hay gobernantes con sentido nacional, defensa de soberanía. En la historia reciente del país hemos tenido a Bosch, que reaccionó frente a determinadas situaciones de ese tipo, y todavía el conocimiento de este tema no era de la dimensión actual y de la profundidad actual, porque hay que decirlo. Nosotros mismos como izquierda en la fase inicial no teníamos un dominio de esto. Sí, para nosotros el tema central, y sigue siendo central, pero no el único, es el tema de clase, de la lucha de clase, el tema de la explotación, de la contradicción entre el capital y el trabajo, para decirlo así. Pero no, hay otras contradicciones, hay otras opresiones. Hay una práctica ecocida que tiene una criminalidad enorme, por lo que te decía, porque afectando la naturaleza, el ser humano es parte de la naturaleza, es inseparable de la naturaleza. Afectando el entorno del ser humano, bosques, ríos, playas, corales, tú estás afectando al ser humano y deteriorándolo y empobreciéndolo, incluso comprometiendo generaciones que no han nacido. Sobre todo. Entonces, la conciencia de eso nos llevó, y me llevó en particular a mí, como también la conciencia sobre el tema de género, que sí, uno había leído a Clara Zetkin, las posiciones de Marx, del propio Engels sobre el tema, pero el desarrollo de la teoría de género en las últimas décadas ha sido vertiginoso. Entonces, el revolucionario tiene que enfrentar todas las opresiones, todas las discriminaciones, no una sola. Quizá la más universal de todas sea la opresión de clase, pero la mitad de los habitantes del planeta son mujeres. Usted insiste en el primer segmento, tocó el tema, la discriminación a la mujer. ¿Hemos avanzado en República Dominicana, sí o no, o sí o sí? Es que se avanza... en no discriminarla, me refiero. No, fíjate lo siguiente, ¿se ha avanzado en qué sentido? Incluso yo le he dicho que hay que felicitar al movimiento feminista y sus diferentes vertientes y determinadas figuras, porque han creado conciencia sobre el tema y porque han creado un movimiento social de importancia que logra determinada conquista, pero también la recortan, la burlan, no la aplican. Se han logrado modificación de leyes, se han consagrado cosas en la propia Constitución de la República, pero el poder termina mellándola, afectándola sensiblemente. Y pasa con el tema ambiental. Aquí está el sistema de área protegida, y en eso el movimiento ambiental, la comisión también ambiental de la UAS, la Academia de Ciencias, jugaron un papel importante y lograron determinadas cosas y miren cómo lo están afectando al sistema de área protegida. Debemos ir a la pausa. ¿Por qué? Porque las opresiones son funcionales al capitalismo. Por ejemplo, el tema racial, el tema racista en sí mismo. En la medida tú creas un estigma
sobre un fenotipo humano, un fenotipo, la característica de ese ser humano. Tiene el color de la piel así, los ojos asados, el pelo de tal. Y tú creas un estereotipo, que el modelo de belleza es el blanco. Y sitúa al otro en condiciones de inferioridad. Y en el caso del racismo, que aquí está muy vinculado a lo de Haití, porque Haití es un pedazo de África en nuestro continente. Del África que trajeron como esclavos los colonialistas blancos, los que exterminaron a los pueblos originarios de nuestra América. Y en el Caribe nos dejaron sin pueblo originario. Aquí todo el mundo es extranjero, por decirlo así. Está el tema ese, la discriminación. A Haití no le perdonan haber hecho la primera independencia. No le perdonan haber hecho la primera revolución antiesclavista en el continente. Y entonces, discriminado por negro, lo colocan como seres inferiores. Y están creando un monstruo. Porque el racismo es un componente fundamental del fascismo. Mira lo que está pasando en Brasil con lo de Bolsonaro. Y este presidente está estimulando todo eso. Y todos esos dirigentes políticos están estimulando todo eso. Y hasta hacen así una campaña feroz de odio, sembrando. Eso puede terminar en una gran tragedia. Mire, debemos especificar y desmenuzar, y le voy a hacer un par de preguntas al respecto, luego de venir de la pausa, porque el tema Haití, como usted lo está presentando, supongo que el televidente podrá, en cierto modo, no estar de acuerdo en su planteamiento, parte del televidente, pero eso quiero que usted lo explique, porque nos congratulamos en playas extranjeras de decir que no discriminamos, que no somos racistas, que al contrario, somos solidarios con Haití. Esa parte la vamos a tratar después de la pausa con Narciso Isa Conde. Don Narciso, le reitero, pienso que gran parte de nosotros en República Dominicana pensamos y estamos conscientes que no apartamos al haitiano por ser haitiano, que no somos racistas con el haitiano, que sí, en cambio, estamos preocupados por la gran proliferación de ciudadanos haitianos que están en condiciones de ilegalidad migratoria, y esa es una preocupación que tiene cualquier nación. Pienso que gran parte, le reitero, para darle paso a usted, del dominicano, piensa con estas palabras que le he manifestado. Mira, la cultura dominante en la República Dominicana es una cultura hispanófila, centrada en la supremacía blanca, racista. Y toda la historiografía tradicional dominicana está impregnada de esa cultura y de esa ideología, impregnada de esa cultura. Y se mantiene hoy eso. Eso fue lo que esgrimió Trujillo para la llamada limpieza dominicanización de la frontera. Hizo una matanza. Eso lo esgrimió Trujillo. La matanza del Perejil. 1937. 1937. ¿Qué ha pasado? Eso en determinado momento se apaga un poco, se queda como congelado en el freezer. Pero eso se ha reactivado de una manera brutal en las últimas décadas. Y determinadas figuras han ido desarrollando la idea que la soberanía de este país está en peligro porque Haití, el vecino, no quiere dominar. Un país débil, súper empobrecido, diezmado
su entorno natural, el entorno natural de la sociedad de una manera terrible, sin ejército, sin nada de eso. Entonces nos dicen que nos invaden. Entonces nosotros somos unos invasores, impenitentes como dominicanos, porque estamos en Alaska. La migración dominicana es numerosísima. La emigración, que es un fenómeno de la historia, en toda la historia de la humanidad presente. Estados Unidos está formado por emigrantes. En lo que quedan de las reservaciones indígenas, muy poco, para decirlo así. Bueno, ya te decía de República Dominicana que exterminaron a los pueblos originarios a base de eso. Consideran inferior al otro ser, a la otra civilización. Para ellos son los civilizadores. Ellos son los que nos descubrieron. No, nosotros existíamos antes de ellos venir. Y posiblemente las civilizaciones que se iban a desarrollar, eso ya no se puede comprobar con hechos, porque nos jodieron. La azteca, la inca, la maya, eran civilizaciones que tenían un futuro enorme, con otras características a las europeas, en fin, a los anglosajones, pero civilizaciones en fin de cuentas. No, la civilización superior es la de ellos. Eso es la mentalidad colonial. ¿Quiénes han empobrecido a Haití? Las potencias coloniales. Francia, Estados Unidos, Canadá. ¿Quién ha empobrecido la República Dominicana? Esos mismos factores. La soberanía nuestra está aplastada por Estados Unidos y por la Unión Europea. No por Haití. Pero cuando tocamos el aspecto... Es decir, la sobrevivencia lleva a la migración. Y aquí entonces te meten en el tema migratorio como invasión y te meten en el tema de la inferioridad por ser negro. Porque además todo eso ha sido de una manera muy mezquina potenciado por los agentes coloniales, por las potencias coloniales, que no le perdonan a Haití haber hecho una sociedad negra, haber hecho la primera independencia, haber abolido la esclavitud. Haití abolió la esclavitud en República Dominicana. La República Dominicana dicen que fue invadida por los haitianos. La República Dominicana no existía cuando los haitianos ocuparon esta parte de la isla. No existía. Muy bien. Al día de hoy... En el 22 no existía. Ok, mire, al día de hoy, porque el televidente debe estar intentando hablarle a usted, sí, la parte del control migratorio. Usted tiene, ha dicho su observación, pero cuando nos referimos exclusivamente al control migratorio que tenemos nosotros o debemos tener, ¿cómo usted lo describe? ¿Qué debe hacerse? Yo soy un dominicano de pura cepa. Muy bien. Muy bien. Que sin el plátano no puede estar. Muy bien. Te voy a decir. Pero además que lo ha demostrado en la defensa del país. La defensa del país, la defensa de su gente, la defensa de su tierra. Ahora, ¿quiénes crearon las fronteras? Los poderes mundiales, las grandes potencias nos dividieron. Pero es un hecho, ya eso es un hecho, don Narciso. Ahí voy, migratorio. Ahí voy, te voy a decir, ahí voy. Bueno, se puede decir, mientras este país no tiene soberanía, ni Haití tiene soberanía, eso no es verdad. Aquí la estrategia militar la dirige el Comando Sur. La política económica, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y toda esa vaina. La USAID, todo eso está metido por todos lados. La policía la dirigen ellos. Hasta el punto que la reforma policial, la USAID la financia. ¿Entiendes? Pero lo mismo pasa en Haití y peor. Porque es mucho más débil. Lo han debilitado mucho más. Entonces, el tema de nosotros es, de ambos pueblos, conquistar la soberanía frente a quienes nos dominan y nos oprimen. No chocar nosotros. Pero hay que reglamentar no enfrentarnos nosotros. No, pero es que hay que reglamentar esa convivencia. Ok, hablan de reglamento. ¿Y qué es la frontera? Un negocio. ¿De quién es el negocio? De los pobres. ¿De quién es el negocio de la frontera? De los generales, de los empresarios, de los políticos de derecha,
es un negociazo. ¿Y qué hace el muro? La valla, poner más caro el negocio. Hacer más fructífera la situación. ¿Quiénes son los que le interesa a una población indocumentada haitiana en República Dominicana? A los grandes empresarios. ¿Para qué? Para sobreexplotarlo. Porque entonces son débiles, son ilegales, lo pueden votar cuando sea. Somos solidarios institucionalmente con Haití. Oye, las migraciones son más solidarias con los países receptores que los países de donde migran. Oye. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Los estudios económicos aquí en República Dominicana han demostrado que el haitiano aporta 4 veces más de lo que recibe en la República. Lo que recibe en salario, lo que recibe en servicio, es 4 veces menos que lo que ellos aportan. ¿Con qué? Con el trabajo en la construcción, con el trabajo en el café, con el trabajo en la caña, con el trabajo en el arroz, con el trabajo doméstico, con el trabajo ya hasta de cuidadores de edificios de los ricos. Sí. Y entonces lo discriminan encima de eso. Bien. Mire, oye, yo lamento mucho que el tiempo se nos acabe por hoy, pero este espacio siempre está dispuesto para que usted retorne. Así que espero que no pase mucho tiempo y yo siempre dispuesto a retornar. Cómo no, Narciso Izaconde, con sus criterios, con su exposición, con su convencimiento, ha dicho en esta noche, aquí en la hora 22, lo que piensa sobre diferentes aspectos. Desde el inicio, pues, tuvimos la satisfacción de escucharle. Hasta mañana, Dios mediante, en la hora 22. Gracias, don Narciso. Gracias a ti. Muy bien. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Izaconde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, tiro al blanco.